Otro mecanismo para hacer un proceso de actualización de datos de una versión anterior hacia 2017 en modo side by side es el mecanismo de detach y attach, desconectar y conectar o desasociar y asociar unos archivos de base de datos. ¿En qué consiste este mecanismo particularmente? Es un mecanismo que es adecuado para actualizar bases de datos también de 2005 a 2016 y tiene como ventajas o como beneficios que son comandos bastante rápidos. Lo que hace este comando de detach es básicamente desasociar la base de datos de la instancia para liberar los archivos de la base de datos. ¿Esto que garantiza? Que cuando yo la desconecto, pues la base de datos está totalmente fuera de línea y los usuarios o las aplicaciones clientes no van a poder hacer absolutamente nada, y eso me va a garantizar la consistencia de los datos. No es más que copiar los archivos del origen al destino y con eso ya estoy garantizando que la migración se pueda realizar. Entonces es un mecanismo bastante sencillo de trabajar, ¿cierto? Pero pues tiene sus contras, tiene algunas implicaciones. ¿Cuáles? Los tamaños de los archivos pues suelen ser grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos archivos incluyen el espacio libre del archivo, por ende puede ser bastante grande, no se puede comprimir como si se puede comprimir un backup. Los archivos pues si se mueven en vez de copiarlos pues es un proceso de una sola vía y no se puede revertir, es decir que si los estoy moviendo y algo pasó en el camino es posible que los pueda perder, y el tiempo de inactividad pues es igual al tiempo de desconexión, el tiempo que estoy en modo detach más el tiempo que vuelvo a hacer el attach, que realmente son tiempos rápidos. La demora, ¿dónde está? La demora está en el tiempo que toma en copiar los archivos o en mover los archivos de un lugar a otro. Pero bueno, veamos un poco y analicemos cómo sería este proceso de detach y attach. Y veamos una sencilla demostración de este mecanismo, de desadjuntar y adjuntar, o de hacer detach y attach de una base de datos. Para ello, pues voy a volver a la máquina virtual por acá, donde estábamos trabajando hace un rato. Aquí tenemos ya nuestra instancia en SQL Server 2014, nuestra instancia 2017, y ya hicimos la migración de una de las bases de datos. Ahora vamos a migrar la base de datos DetachDB, ¿cierto? Primero quiero que veamos en las propiedades, en los archivos, que esta base de datos tiene un archivo de datos y un archivo de transacciones, y la ubicación de los archivos es acá en EMSSQL 12 SQL 2014. Entonces vamos a hacer la búsqueda de esos archivos. ¿Listo? Entonces eso está en los de datos. Empecemos. MSSQL 12 SQL 2014 MSSQL data, y observen que aquí tengo el archivo detachdb. Si yo intentase copiar en este momento el archivo, clic derecho, copiar, y pegarlo en cualquier lugar, por ejemplo, vamos a intentar pegarlo aquí en el escritorio. Listo, de inmediato tengo una advertencia que me dice, oiga, no, lo siento, pero no se puede hacer porque esta acción implica que necesito mover un archivo que está siendo utilizado, que está abierto por SQL Server, ¿cierto? Entonces, por supuesto que por más que lo intente, esto jamás va a pasar. ¿Qué debo hacer? Entonces, la técnica de detach attach es muy sencilla porque simplemente le doy clic derecho a la base de datos, tareas y detach. Clic derecho a la base de datos, tarea y detach, y de inmediato ese mecanismo me va a garantizar la desconexión de la base de datos que está implicada. Entonces basta con que le dé clic derecho, tareas, detach, y tengo unas opciones en donde le voy a decir, bueno, si hay conexiones abiertas, ciérrelas, eso automáticamente desconecta a todo el mundo y lo que estén haciendo va a hacer rollback de inmediato. Ok, y observen que ya la base de datos no aparece. Pero ¿qué sí pasó? Que el archivo de datos, detachdb, voy a intentar copiarlo, clic derecho, copiar, y para la prueba lo voy a intentar pegar en el escritorio. ¿Listo? Miren que aquí quedó detachdb. Bien,
Pero no es el lugar que me interesa. El lugar que me interesa para pegarlo va a ser en la carpeta asociada a la instancia de SQL Server 2017. Es decir, a esta. Ya no SQL 12, sino SQL 14. ¿Cierto? Y en la carpeta de datos pegamos el archivo de datos. Y si lo deseo, aunque no es obligatorio, pero si lo deseo, me puedo llevar el archivo de log también. Ese archivo lo tenemos aquí en L, MSSQL 12 SQL 2014. Y aquí tengo el archivo de log de la base de datos detach-dblog. Entonces lo copiamos o lo cortamos dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y lo vamos a llevar ahora a la nueva instancia. Y lo pegamos por acá. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya me desconecto, minimizo por aquí la instancia de 2014, me voy a la de 2017, le doy clic derecho a las bases de datos, attach. Este es más sencillito. Si observan, simplemente le di clic derecho a la base de datos, attach, y ya, con eso puedo adjuntar nuevamente la base de datos. ¿Cómo lo haría? Simplemente me dice, bueno, dígame cuál es el archivo de datos. Lo agregamos, como ya lo moví a la carpeta que está por defecto para los archivos de datos, pues aparece automáticamente, miren, detach-db.mdf, listo. Él encontró de inmediato el de log, perfecto, clic en OK, y vamos a ver cuál fue el error que se nos generó. Vamos a ver el error. Esto puede ser simplemente porque creo que estoy intentando restaurar en la ruta anterior. Entonces me dice, oiga, ojo, porque está intentando hacer un attach de un archivo LDF que ya existe en esa ruta. Ah, por supuesto. Entonces el archivo LDF ya lo encontró y está intentando restaurarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente lo voy a remover. Vamos a agregar nuevamente el archivo detach-db.mdf, listo, y el de log en realidad no tengo que llevármelo, el de log lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque SQL Server en este proceso de detach y attach, él puede generar automáticamente ese archivo sin necesidad de hacerla digamos que de trasladarlo. Cuando estemos en la parte de bases de datos entenderemos un poco más cómo funcionan los archivos de datos, los archivos de transacciones, pero como tal en el archivo de datos ya tenemos toda la información. Lo que hace SQL Server simplemente es generar nuevamente el archivo de transacciones y observen que aquí ya lo tenemos. Tengo el backup DB, que fue el que restauramos mediante un backup, y detach-db, que fue la base de datos que trasladamos mediante un proceso de detach y attach. ¿Qué nos falta en esta base de datos? Simplemente vamos a las propiedades de la base de datos y en opciones cambiamos el nivel de compatibilidad de 2014 hacia 2017. Y con eso terminamos el proceso de migración de la base de datos con el mecanismo de detach y attach.